Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y me encuentro en estos momentos con Gerardo Romero. Qué gusto saludarte, Gerardo. Gracias, Jesús. Aquí estamos gustosos de compartir la experiencia y conocimiento. Muchas gracias. Gerardo, eres director de Tecdor, una consultoría especializada en tecnología, desarrollo organizacional y recursos humanos. Estudiaste la maestría en desarrollo organizacional en la UDEM. ¿Es Estás correcto? actualmente estudiando el doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctorado en administración con especialidad en comportamiento organizacional. Actualmente también eres miembro del clúster de la industria automotriz Sí, en también. el estado. Miembro de Coparmex, entre otras asociaciones americanas que no acabaríamos, no nos daría el programa para estar Es comentando. correcto, Y todo Jesús. esto es porque a lo largo de tu carrera, más de 30 años, has sido un hombre de la industria. Has estado en capital humano, manufactura, como gerente de desarrollo humano, de recursos humanos, de manufactura, producción, calidad, entre otras tantas cosas, en diversas empresas de la región, ¿cierto? Es correcto. Sí, Sí. me tocó por ahí estar bueno, desde Grupo Industrial Saltillo, en General Electric, en Alcoa, 21 años en Chrysler, Uh -huh. ahora Stellantis, también un par de años en Acero. Y con mi consultoría ya voy para 5 años trabajando con esto. Gerardo, primero que nada, muchas gracias por estar acá con nosotros platicando sobre un tema que particularmente me llama la atención y que ha sido un problema, corrígeme si estoy equivocado, pero ha sido un gran problema no solo para la industria automotriz o las grandes empresas, sino hasta para los comercios más pequeños y familiares del centro de Saltillo, sur, norte, vamos, de toda la ciudad. Y es la rotación de personal. Hay mucho trabajo, vemos la llegada de muchas empresas trae consigo, sí, mucho tráfico, ha cambiado la dinámica de la ciudad, hay más oferta cultural, etcétera, gracias a la llegada de mucha gente, pero también el hecho de que haya mucha oferta laboral hace que la gente empieza a rotar porque le ofrecen un poco más acá o porque ya se cansó del ambiente laboral o lo que sea, y están enfrentando este gran problema. ¿Es así? Sí, es correcto, y déjame darte contexto de cómo se ha movido. Es un problema inclusive a nivel mundial. Lo que está pasando en la industria y servicios, pequeño comercio, desde Estados Unidos a Latinoamérica, Europa, la rotación es muy fuerte. Uh -huh. En Estados Unidos, datos más o menos está en un 13.5% de rotación. Aquí en la región andamos entre de 13 a 17% de rotación. ¿Eso es Es anual hablando o mensual, mensual? mensual. Entonces, si tú lo puedes Más, traspolar, más del 100% anual. sí, exactamente, en 8 meses tú cambias tu población, ¿no? Diríamos Claro. así. Entonces, sí es un problema grave que causa mucha costos, Uh -huh. retrabajos, pérdida de conocimiento, sí provoca mucho problemática, la verdad. Uh -huh. Entonces, sí está muy, muy latente. Aquí, ya hablando de la región del sureste de Coahuila, Arteaga, Ramos, Saltillo, sí, ahorita en el año pasado, datos de Arcos, del gobierno, perdón, fueron 18,000 empleos nuevos que se generaron. Entonces, la demanda, ahorita hay trabajo, pero muchísimo. Y hay algunas cosas que están todavía pendientes de resolver, que ahora con el nuevo gobierno Ajá. de Trump, pues ahí tenemos algo que se está quedando pendiente, pero por ejemplo, Tesla estaba pendiente por quién sabe si se dé ahora el proyecto, pero lo que le llamamos el nearshoring, que Ajá. es atraer a los proveedores otra vez, pues sigue avanzando, se siguen instalando plantas aquí, no sabemos, hay mucha incertidumbre ahorita de qué es lo que va a pasar, pero realmente sí Uh -huh. hay mucho empleo y hay muchas tendencias de las que vamos a estar hablando, ¿no? Ajá. Ahora, el tema de la rotación, supongo que tiene que ver en parte porque hay mucha oferta laboral, hay mucho empleo, pero ¿hay otras causas de esta rotación? Sí, mira, ahí desde causas hay diferentes, te puedo comentar ahorita. Por ejemplo, el tema de la gente ahorita, hay cambio generacional. Uh -huh. Entra a trabajar ahorita a los puestos la generación Millennium, es la primera generación 100% digital. O sea, había híbridos o habíamos generaciones más antiguas, más enfocadas a lo mecánico. Esta es la primera generación que entra,
pero liderados por generaciones anteriores, generación X. Ajá. Entonces, esa parte, si tú buscas ahorita en esa rotación y tú buscas qué es lo que se está dando, es gente que tiene de 18 a 23 años, la que se está moviendo, Ok. es lo que se te está yendo, y se te va, por lo regular, como tendencia también en los primeros 100 días Ok. de estar en la Está organización. 2, 3 meses y vámonos. 2, 3 meses. Entonces, eso genera una pérdida enorme. Si tú le pagas 100 pesos a la persona por 90 días, pues ya ahí estás perdiendo 90,000 pesos Ujú. solo de salario. Falta incluirle todo lo que es equipo de seguridad, lo que le invertiste en enseñarle a la persona. Entonces, estás hablando que por una persona pierdes casi 100,000 pesos. Eso multiplícalo en una planta de 1,000 personas al 10%, se te van 100 personas cada mes. Ujú. Por, por 100,000 pesos, esa cantidad se hace millonaria en el año. Entonces, eso es algo que se tiene que considerar para las acciones que quieras implementar. Ujú. No es la rotación no es algo que se puede erradicar. O sea, no va a ser que digas, pasé de 13 a milagrosamente a 2%. Ajá. Hay acciones que se deben de tomar y se pueden tomar, pero debes de ir bajando en puntos porcentuales, pero eso significa ir bajando también en lo que puedes ahorrar. Ajá. Ahora, y quiero pensar además que cuando una persona, sus primeros 3 meses en una empresa, pues suelen ser muy, productivamente hablando, muy bajos, ¿no? O sea, normal, porque te estás adaptando, porque estás conociendo el ambiente, porque te están capacitando en muchas ocasiones, los primeros meses, Es semanas correcto. son de capacitación. Y si ya te fuiste, pues haz de cuenta que te dieron la capacitación, te pagaron por capacitarte, ¿no? Sí, Básicamente. te pagaron por capacitarte, porque eso, como bien dices, entras en tu proceso de onboarding, de inducción, en donde te enseñan, se trata de enamorarte Ajá. de la compañía, enseñarte a las operaciones básicas, si hablamos de nivel sindicalizado, Ujú. operario, o si eres empleado también, o sea, entras en las posiciones, en 3 meses empiezas apenas a aprender y te vas, o sea, se van las personas. Entonces, sí es una pérdida de conocimiento y en costo muy grande. Sí, ahora, por lo que entiendo, también tendrá que ver algo, hay una cuestión cultural ahí. O sea, si me estás hablando que son los más jóvenes, es decir, los de 30 y más suelen quedarse más tiempo, eh, tendrá que ver también con la forma de entender el trabajo de un proyecto de vida en donde voy a estar en tu caso, por ejemplo, Stellantis, y voy a estar 20 años porque estoy a gusto aquí, porque me siento identificado con la empresa y porque quiero hacer una carrera larga. Es difícil que hoy un chavo de 22, 23 años recién egresado lo vea así, ¿no? Sí, difícilmente. Las generaciones anteriores, donde convivíamos nosotros, pues sí, tú pensabas en entrar a una organización, si te iba bien, pensabas en la permanencia, y bueno, en mi caso fue 21 años en lo que es ahora Stellantis, y entonces sí decías, tengo beneficios, inclusive las políticas de la compañía te ayudaban, Mm. porque había políticas de retiro por quedarte más tiempo, por permanencia, Ok. cosa que hoy no sucede, no que sea malo, es diferente simplemente. Entonces, un choque generacional. Hoy los jóvenes piensan en estar 2, 3 años y cambiar de empleo, Ya fue viendo mucho, 2, 3 expectativas, sí, años. porque ven Ajá. expectativas, ven intereses, que te digo, no que sea malo, es diferente. Ujú. Ven intereses en viajar, intereses en hacer carrera, en seguir progresando. Entonces, todo eso hace que las generaciones no estén pensando en permanecer toda una vida como era antes, ¿no? Ajá. ¿Y qué tanto problema hay, como consultor? Te has acercado a diversas empresas dentro de la industria automotriz, sobre todo, pero supongo que de todas. eh, en este choque de los que están entrando son de 20, 23 años, pero los gerentes son de 40, 50, 60 años. Quizá por ahí se cuele alguno de 30 y pocos, pero sigue habiendo un choque cultural generacional entre estas dos partes. ¿Qué tan problemático ha sido esto? Sí, sí es problemático en algunos casos. Los tipos de liderazgo son diferentes Ajá. en cada uno, pero sí prevalece los estilos más directivos en la gente que hoy
tiene las posiciones gerenciales en la empresa, que son las generaciones anteriores, y entonces sí hay ese choque que comentas tú. El líder generacional es más directivo y espera ese compromiso y ese apego a decir, oye, es que te voy a enseñar porque aquí vas a estar durante muchos años. Ujú. Y la gente joven está pensando, como te comentaba, en otras cosas. O sea, yo aprendo diferente, yo aprendo digital, o sea, aprendo muy rápido. Y es cierto, el acceso a la información que hoy se tiene muy distinto a como se tenía antes, ¿no? Entonces, pero no, ese choque sí se puede mejorar. Hay que entrenar a nuestros directivos en otros tipos de liderazgo que se adecúen a la generación que está en curso, ¿no? Que es los millennials. Entonces, ¿cómo cambia? Pues de cambiar de estilos de liderazgo directivos a estilos de liderazgo transformacionales, donde es más enfoque a la gente, donde es más individualizado el trato, que es lo que buscas hacer el enganche, ¿no? Ya no es así de yo delego y tú haces. O sea, hay que trabajar bastante con el El, proceso, pero se puede hacer. el directivo, el gerente, la gerente, adaptándose a esos nuevos recursos humanos que llegan más jóvenes y no al revés, ¿cierto? Es cierto, porque el joven va a evolucionar. Ahorita los que tenemos la responsabilidad y tenemos el requerimiento de hacerlo, somos los que estamos de líderes en las organizaciones y tienes que adaptar tu estilo y decir, ahora cambió, también yo tengo, pero yo ya evolucioné, ahora tengo que hacer un cambio en lo que vengo haciendo, ¿no? Ajá. Pero sí, es en ese tipo de liderazgo. ¿El salario qué papel juega en esto? ¿Se puede retener al personal con un salario competitivo? Es parte importante, sí, o sea, sí, definitivamente. La zona es competitiva, Ujú, o sea, Coahuila Sureste, te hablo de industria, ujú. se paga en la mayoría de los casos bien, siempre por arriba del mínimo, las revisiones salariales siempre traen buenas condiciones. Sí se tiene, ahorita está tan competido el mercado que se tiene que trabajar en muchas áreas, aparte del salario, no nada más es el salario, es la parte de prestaciones. ¿Qué es prestaciones? Pues que tengan comedores, que Mm, tengan transporte, que hoy, si tú ves la salida de Ramadero para acá, para la salida a Monterrey, o sea, a las 6 de la mañana van repletas de sí, camiones. Entonces, la gente se está pasando, si su turno dura, no sé, ahorita 8 horas, más una hora de traslado de ida, o una hora de traslado de venida, se sí. pasa 10 horas. Entonces, sí recibe su sueldo, pero ¿cómo tiene el clima laboral ahí? Sí, que está Entonces, pasando ¿qué está la pasando? mitad de su día activo, digamos, Sí, lo está pasando ahí. exactamente, se pasa 10 o 11 horas fuera. Entonces, ya cuando llega a su casa, pues es casi que a convivir un rato con la familia y vámonos, o sea, casi para el otro día. Ujú. Entonces, tienes que cuidar ese balance vida-trabajo en la organización y ayudarle. Por eso no es solo el salario. Tienes que compensar salario, prestaciones y bueno, hay que blindar ciertas posiciones también, que son muy demandantes y peleadas en el mercado. Ujú. Te hablo caso bueno, de empleados ni se diga, pero posiciones técnicas, los técnicos de mantenimiento hoy son, híjole, estás Se lo están peleando. peleándolo y realmente las prestaciones que se les están dando van blindando esa posición. Ujú. El matriceros, los técnicos de mantenimiento, los torneros, o sea, los que hacen maquinados, esas posiciones son muy cuidadas. ¿Por qué? Porque y tienes que hacer un blindaje especial. No cualquiera las hace. No cualquiera las hace y hay muchas empresas que han tenido muy buenas iniciativas creando escuelas internas. Ujú. Eso les ayuda mucho, son buenas prácticas que dan las organizaciones. Y dices, yo desarrollo estas posiciones que te comenté ahorita y yo tengo mi escuela de matriceros y tengo mi escuela de técnicos de mantenimiento y aquí los desarrollo y es una muy buena estrategia para generar tu talento y otra para retener al personal. Claro. Antes de pasar a las soluciones para seguir Ajá. explorando el problema, esto no solo ocurre en la industria o en las grandes empresas. Lo he escuchado en los negocios familiares pequeños del centro de la ciudad o que se colocan en las plazas de un empleado o dos, que tienen el mismo problema. Llegan 2, 3 meses y se van al siguiente. O muchas veces también he escuchado el comentario de, es que la gente ya no quiere trabajar.
¿Es así? Sí, bueno, el perfil de la persona es el mismo, ¿eh? Ajá, Seguimos hablando de personas de 18 a 23 sí, años, el gran porcentaje. ¿Qué es lo que pasa? Pues en la pequeña industria, pequeño comercio, pues es muy fácil, si tú vas y tú tienes un negocio y te atiende bien, pues es muy fácil el pirateo, ¿no? O ujú, sea, claro, y a la gente pues se va a poner cómodo. ¿Dónde quieres estar? Dice, si quiero estar en un lugar donde hay buenas condiciones, no sé, donde hay aire acondicionado y todo, y me van a pagar lo mismo allá, pues entonces me voy allá, o sea, no pasa nada, mañana no regreso y listo, no hay ese menos ese compromiso, claro, porque no hay aparte tantas estrategias de retención en el pequeño comercio, ¿no? ajá. O sea, ahorita hablamos de algunas estrategias que se pudieran utilizar. Si te parece, vamos pasando ahora sí. Ese es, digamos, como un poco la radiografía del problema, Sí, salvo que haya algo más que te gustaría comentar. Y pasemos, bueno, ahora, ¿qué soluciones se han planteado desde la consultoría? En tu caso, particularmente en tu experiencia, ¿qué soluciones has propuesto para esto? mira, yo lo primero que tienes que hacer es analizar cuál es la causa de la rotación que tienes tú Ujú. en tu organización. Hay muchas iniciativas, como te digo, las escuelas, tú lo ves mucho en las redes sociales y le hicimos una fiesta, le hicimos Ajá, esto. No es malo, eso es bueno y ayuda al buen ambiente del clima laboral de la empresa. Pero tú tienes que saber por qué se te va la gente. Tienes que hacer ese data analytics de por qué se van las personas. Y en la rotación hablamos de rotación voluntaria e involuntaria. La voluntaria es cuando una persona dice yo renuncio, me retiro, este, porque me voy a ir a trabajar a otro lado, porque voy a conseguir una oportunidad en Estados Unidos, o qué sé yo, mi familia se fue para allá, ujú, y esa es la voluntaria. Yo me voy. Y pareciera que dices, bueno, yo como empresa no te voy a liquidar, no te voy a dar nada por irte. Pero la mayoría de las veces son gente que ya pasó varios años, gente que estaba arraigada contigo y entonces te cuesta mucho el conocimiento que deja y la experiencia que se va. claro. Entonces el voluntario pareciera que no por liquidarlo no es costoso, pero sí cuesta mucho. Y el otro es el involuntario. Y entonces, hablando del involuntario, necesitas identificar qué es lo que está pasando en tu organización. Y como te decía, tendencias, por ejemplo, esta está muy marcada ahorita, en los primeros 90 días, de 18 a 23 años, se va la gente. Ujú, Entonces, necesitas ir revisando tus programas de inducción, tu sistema de reclutamiento y selección, porque si ves tú ahorita, la pelea está tan fuerte de conseguir personal que tú vas a Ramos o aquí a la Alameda y hay camiones esperando. O sea, hay sí. camiones esperando, casi casi, súbete, súbete, súbete para ver qué es lo que hacemos. Los perfiles es difícil cubrirlo, ¿verdad? No puedes ponerte ahorita en el modo de que es que quiero una persona que tenga experiencia de 2 años en esto. No, Ya no como hay en el venga. mercado. No hay en el mercado, o sea, Ajá, es algo complicado. Entonces entra la gente con más razón, ya cuando entra, si te lo traes y estuvo en alguna tienda de conveniencia y de repente te lo llevas a la empresa y de repente ve disciplina, máquinas y todo, y dices, lo que voy a hacer aquí, mejor me regreso acá, ¿no? ajá. Entonces, sí hay esa parte, necesitas identificar cuáles son problemas que puedas tener. Entonces, si tienes que estratificar tus causas de rotación por edad, por de qué áreas son los que más se van, Mm, de qué turno, o sea, los genéricos, y después de ir desglosando en cuáles fueron las causas. Algunas veces las puedes encontrar en la entrevista de salida, cuando se va la persona. Y en esa entrevista, pues puede salir los problemas, como te decía, de ambas rotaciones, pues que se va a un mejor empleo, que no le ujú. gustaron el trato, que no le gustaron las prestaciones, que no tenía comedor, qué sé yo, alguna de las causas que pueda tener. Pero también en donde cuando tú tienes el problema y que son causas que tú detectas por falta de disciplina de la persona, que también Ujú. puede ser abuso de drogas o sustancias, indisciplinas con los compañeros, crear un mal ambiente, el ausentismo propiamente
de no llegar, el llegar tarde, el no cumplir las expectativas que tienes con la persona. Ujú. Entonces tienes que identificar para poder realmente poder atacar la causa raíz. Y como te decía, en ese 13% tienes que identificar cuál es el segmento más grande que tienes, o los 3 segmentos más grandes que tienes, y empezar a atacar esos. ¿Por qué? Porque si no, tú dices, es que yo les hago un evento, les hago una Les hago una fiesta, buena les posada hago una y buena hacemos posada, rifa y demás. pero la gente tienes que identificar por qué se va. Por un mal liderazgo, Ujú. no te va a ayudar. Sí, porque por mucho que les hagas 3 fiestas o 4 fiestas al año, el estar aguantando el liderazgo Es diario. correcto. Es correcto. Ujú. Entonces, si tú dices, oye, manejamos ahora la norma 35 de Mm. factores psicosociales, y hay casos, o sea, donde las personas, el nivel de estrés que están viviendo actualmente, si es alto, entonces, ¿qué estás detectando con esas personas y qué puedes hacer Ujú. por ellas? ¿Qué puedes hacer con los casos donde tú puedes y debes de tomar acciones, pero enfocada? O sea, no puedes atacar el 13, 15%, pero es decir, bueno, de ese 15%, el 40% está en mi nivel salarial. ¿Qué está pasando? ¿Es salario? ¿Son prestaciones? ¿Son la asignación de aumentos? ¿Es la evaluación de desempeño? O sea, ¿dónde está el que no sienta la persona que se está dando lo que él necesita? Ujú. Y te digo porque hoy ya llevamos varios años de estabilidad laboral aquí en Coahuila, o sea, la verdad, y si tú ves los incrementos salariales, se están dando. Cada vez hay una mejor congruencia entre sindicato y empresa, y entonces hay buena negociación. Entonces, sí hay incrementos, sí hay incrementos en salario y en prestaciones. Ajá. Pero si ese no es tu caso, o sea, necesitas identificar con eso y ver qué es lo que sigue para que tú puedas estar trabajando en eso. ¿Hay alguna tendencia en la región sobre el por qué la rotación? O más bien es según la empresa, según el sector, son razones tan diversas Si como empresas hay. necesitas analizar, cada empresa debe de identificar cuáles son las causas que le está provocando y como te comentaba ahorita, identificar si a veces las posiciones clave que te decía yo, oye, se me están yendo los matriceros, Ujú. híjole, pues revisa tu compensación que están teniendo y cómo es su plan de carrera del matricero, ¿no? Ajá. Si son los jóvenes que se están yendo en las áreas de recursos humanos, en las áreas de producción, ¿cuál es su plan de carrera? Necesitamos explicarles qué es lo que sigue. Ajá. Porque si no, es lo que dice, el perfil joven dice, oye, ya no voy a quedar aquí 10 años. A ver qué pasa. Ajá. Explícame qué va a pasar. O sea, qué va a pasar en 1, en 2, 3 años. ¿Dónde voy a estar? ¿O cómo me vas a mover? Y no necesariamente son posiciones superiores, pero hay que trabajar con el desarrollo del talento y cómo lo puedes mover de manera lateral para que esa persona crezca. Y entonces él también siga interesado y tenga claro hacia dónde va. Y esto, pues no hay de otra más que preguntarle a la gente, ¿no? Tener una Así es. comunicación directa con los empleados y ver cuál es su proyecto de vida, qué es lo que pretende hacer y demás, porque luego alguien podrá pensar, lo que quiere es más dinero y yo no puedo, entonces voy a ver cómo, pues igual lo que quiere no es más dinero, lo que quiere más bien es aprender diversas cosas de la empresa porque eso tiene que ver con su desarrollo personal y profesional y le hace más satisfacción que ganar 100 pesos más, ¿no? Es correcto. Entonces, ese tipo, por ejemplo, ese tipo de información, hay la reactiva. Ujú. Ya se te fue la persona. La entrevista, En la entrevista de en la salida. salida, pues ya es más que diagnóstico, es una autopsia ya, ya se te fue la persona, ¿no? Ya no la tienes, pero tienes que hacerla y tomar acciones sobre eso. La otra es lo que tú comentas, Jesús, que son las juntas de comunicación con las personas, cómo se sienten, qué opinan. La gente está abierta, ¿eh? Ya cambió de la época de que pedíamos mano de obra, ahora tenemos cerebros. Mm. Y si tenemos cerebros de 1000 personas, tienes que ayudarte con ellos. Ujú. La gente quiere participar, está abierta. Y eso es parte de lo que me preguntabas del pequeño comercio, es necesitas involucrar a la gente en qué van a hacer. O sea, qué expectativa tienen, cómo van a seguir, qué sigue del trabajo, qué están pasando, ¿no? Ujú. Entonces, eso es parte importante. ¿Y qué tan importante es también que el empleado se sienta parte de la empresa, que sus ideas son tomadas en cuenta, que las cosas que está ideando en el trabajo para mejorar algo
son llevadas a cabo y lo ve de manera tangible en los procesos, en los servicios, en el producto final quizá incluso. Y entonces, una vez que forma parte de eso, el sentido que tiene el trabajo es, quiero pensar, mucho mayor al que dice, yo aquí nomás doblo las cajas y no sé nada más de lo que tengo que hacer y a lo que quiero ir. ¿Qué tan importante es el sentido de trabajo, el sentido, digamos, como social, que la persona le pueda dar al trabajo que está haciendo? Sí, eso está documentado y se le llama trabajo significativo. Eso, mero, Que quería la decir. persona entienda por qué es importante su trabajo. Eso. Y nos pasa mucho Lo en la dijiste en 2 automotriz. palabras. Así Trabajo era. significativo. Y eso son teorías de buena cantidad de años Ajá. que se han comprobado. Entonces la persona debe debe de saber el porqué de su trabajo. Ujú. O sea, si una persona, y nos pasa mucho en la industria automotriz que tenemos, que es la mayor parte, donde una persona a veces lo único que hace es poner un tornillo o ensamblar una bolsa de aire o ensamblar un faro, es una parte que lo hace 500, 1000 veces en el día. Ujú. Pero si la persona no nos enfocamos en explicarle el por qué tiene que hacer eso, qué es lo que le da la significancia. Entonces, te pongo un ejemplo, la persona que pone un tornillito dice, pues es que lo hago. Oye, pero sí sabías que era para el cinturón de seguridad, Y ese que está salvando tornillito, vidas. y con eso salvas vidas. Ujú. Eso le cambia la estructura a la persona y dice, híjole, esa parte no lo sabía, ahora cada que pongo un tornillito estoy salvando la vida de alguien. Y así podemos poner muchos ejemplos. Esa es darle significancia al trabajo que hace. Y en la parte de que la persona pueda sugerir, eso le llamamos, en el liderazgo que tú tienes, es el respeto por el individuo. Ujú. El respeto por el individuo no es buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? El respeto por el individuo es saber que es una persona productiva, que tiene un cerebro y que él es la persona que más conoce la operación que tienes ahí. Y esa persona que está enfrente de esa máquina conoce sonido, ve, fugas, huele, si huele a quemado, él conoce su operación. Y si tú le preguntaras qué ideas tiene para mejorar, Ujú. para que modifique la máquina, para que corra más rápido, para que sea más productivo, para que él pueda manejar dos máquinas, las tienen. Pero sí, por eso nuestro liderazgo tiene que cambiar a decir, déjame hacerme yo, para preguntarle y en su momento saber cómo reconocerle. Ujú. Y en reconocimiento no hablo de dinero, hablo de darle ese respeto. Es decir, tú eres una persona que conoce esto y tienes ideas y sugerencias muy buenas, vamos a implementarlas, ¿verdad? No nada más es escucharlas, vamos a implementarlas y darle crédito y reconocérselo. Entonces, sí, el respeto por el individuo es esa parte. Claro. Hay un término que escuché en alguna ocasión, si mal no recuerdo, en el TEC de Monterrey, que es salario Emocional, emocional. emocional. El salario emocional, que lo que argumentaban es, sí es importante el salario económico, evidentemente, que es probablemente el que más llama la atención a la persona de entrada, pero para que permanezca el tiempo en la empresa, el salario emocional es fundamental. Platícanos qué es ese Bueno, salario el emocional. salario emocional hablas de el contexto que rodea a la persona Ajá. y va desde que él sale de su casa. Lo trabajamos y lo vivimos desde la ruta que le pones en el transporte Ujú. y la persona, si le pones el camión que pase 20 cuadras de su casa, pues, y es una colonia, puede ser a veces peligrosa. Mm. Entonces, pues desde ahí ya esa emoción que tiene del trabajo no le está dejando una buena experiencia. Cuando él se transporta en el camión, las condiciones que lleva el camión, tienes que estar auditando, vigilando qué condiciones lleva, para que sea una condición de un transporte limpio, seguro, que no vaya metiendo. Eso nos ayudan los proveedores de transporte. Cuando llega a la empresa, cómo lo recibes al trabajador. Tiene su junta de comunicación del arranque del día, lo involucras. Oye, Jesús, ¿qué opinas? Hoy tenemos que dar 100 unidades de esto. Y los problemas que hubo ayer fue este y este. ¿Qué opinas? ¿Qué podemos hacer mejor? Y entonces empiezas a involucrar a la persona. Después de eso, ¿cómo trabajas con el equipo? Ujú. Si tú trabajas de manera
formal con el equipo, es una manera muy efectiva de hacerlo. ¿Por qué? Porque quien tiene una asignación y entonces todos tienen que involucrarse con todos. Entonces vas generando ese ambiente que favorece a la persona. Y Ujú. le tienes que meter la parte de salarial, claro, o sea, de decirle y hacerle saber cómo está ganando, cuánto pierde por una falta, si tiene sus prestaciones, cómo las puede utilizar. A veces no pensamos en prestaciones a futuro, que puede ser de Claro. ayudas por defunción y todo. Eso lo tiene que saber el trabajador para sentirse seguro con la empresa. Hoy muchas empresas han trabajado mucho por el factor psicosocial Ujú, y tienen ayuda inclusive para las familias donde hay problemas de drogas o de estrés o de ¿sí? ujú. Y están aportando eso, todo eso tiene que generar en la persona un sentido de blindaje donde él se siente a gusto. Ese es el salario emocional Estoy en que, un lugar que me protege, que me sí, valora. ajá, y que dices, si ya me platicaste que tengo un plan de carrera de 3 años, bueno, ya sé qué voy a hacer, qué va a pasar en los siguientes 3 años. Me voy a mover de aquí a acá y esto va a pasar, voy a crecer así, pues estoy a gusto, ¿no? Estoy contento con lo que estoy haciendo. Claro, hay que agregar el ambiente laboral que se propicia entre líderes y trabajadores, ¿no? Entonces ahí hablamos mucho de los temas que te comentaba, de cambiar el estilo de liderazgo, Ujú. porque si el trabajador puede tener todo y ser bien pagado, pero si no tiene un buen estilo de liderazgo, pues no va a aguantar, ¿no? O sea, ese salario emocional es parte muy importante. Si él va todos los días con la mira de que lo van a atacar, lo van a culpar, lo van a estar regañando, o sea, la persona va a decir, no, Nadie quiere estar en un lugar no, sí, así, a ¿no? ver, no, así es, no quiero estar. Entonces, ese es el salario emocional del que hablamos y hay que trabajar mucho con ellos. Y es difícil, ¿no? Porque al final hay que sacar las unidades, al final hay que sacar el producto, al final hay que dar el servicio y el estrés que pueda generar la fecha de entrega, independientemente de cuál sea el giro del comercio, de la industria. eh, en ese contexto, o sea, que aquí platicando lo parece muy fácil, pero en Sí, ese claro, contexto de necesito mandar tanto producto sí, y tengo el tiempo encima, y no puedes fallar. O sea, sí, y la industria automotriz siempre ha sido muy demandante, ¿no? Entonces, puedes perder 5 unidades en una hora, pero la petición es clara, en la siguiente me lo recuperas. claro. O sea, de tal manera, y no hablo de la industria automotriz solo las ensambladoras, hablo de todo el conjunto de proveedores que están con ellos. Y lo mismo pasa en el pequeño comercio, ¿no? Ujú. Hay épocas donde, Navidad, por ejemplo, donde la presión aumenta, el nivel de gente está, Ajá, y claro que la atención que vas a tener en la gente va a ser fuerte, ¿no? Entonces tienes que ir manejando esa parte. claro. Y la parte humana que al final uno espera que la gente siempre esté dispuesta, pero a veces la gente se enferma, los del entorno se pueden enfermar, puede estar pasando por un duelo, por una situación difícil y pues, no siempre estamos al 100, no somos máquinas, ¿no? Sí, y eso ayuda mucho el ambiente laboral. Cuando una persona le pasa que tiene tendencia a suicida, sus compañeros son los primeros que se dan cuenta. Y hay síntomas que detectan. Se empieza a aislar del grupo, o sea, deja de comer, o sea, se hace cerrado a las personas. Y si el grupo lo identifica, puede ayudar a que la persona pueda salir de ese trance, ¿no? Ujú. Entonces, el ambiente laboral es muy importante para trabajar en eso. Gerardo, a manera de cierre, no recomendaciones particulares porque esas se cobran, pero recomendaciones generales que puedas hacerle a la industria y sobre todo a los pequeños comercios que tienen, digamos, de 1 a 20 trabajadores, que es una empresa chica, un comercio pequeño, y que está teniendo este problema de rotación. De alguna forma, ya lo estuviste diciendo durante estos minutos, pero así, algunas recomendaciones puntuales en términos generales, pues. Pues sí, mira, yo lo que te diría que es muy importante, como te comentaba, soluciones hay una gran gama. Ujú. Y que si le hago una fiesta, que si le hago una posada, que si les hago su pastel de cumpleaños, ayudan, ¿eh? Yo no digo que no ayuden. Pero lo primero que necesitas saber es por qué se te va la gente. Ujú. En pequeña, mediana, gran industria, es lo primero que tienes que saber.
Si se te fueron 10, ¿por qué se te fueron? Lo que te comentaba. ¿Cuál es la causa raíz? Ujú. Salarios, drogas, ambiente laboral. Y empezar a trabajar y decir, bueno, si se me fueron 100 personas y 10 se me fueron por el ambiente laboral, tienes que trabajar en el ambiente laboral, o sea, y si se te fueron por efectos de indisciplina, pues tienes que trabajar con tu reglamento interno de trabajo, tu disciplina progresiva, porque no está funcionando a tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, en cualquiera de los casos es analizar la información. Si no analizas la información, vas a dar, ahora sí que piñatazo, ¿verdad? Ajá. O sea, le vas a pegar, a lo mejor en Tumbos. alguno le pegas, Sí. pero vas a decir, esto y le tienes que dar seguimiento, porque al siguiente mes ves cómo te funcionan las acciones, y el siguiente mes qué Ujú. otra cosa está saliendo, y entonces tu nivel de rotación empieza a bajar. No va a haber resultados maravillosos que digas, "Oye, eliminé el 13, 15%, pero sí vas a poder tener mejores indicadores y vas a tener una empresa más sana, más saludable. Claro, la parte de capacitar a la gente es importante. Ujú. Te comentaba de los líderes en esos temas, pero hoy involucrar a la gente es muy importante, que trabajen en equipo, que den sus sugerencias, pero les tienes que dar herramientas. El team leader hoy en las funciones de las empresas manufactureras es una persona muy importante que juega un rol valioso en la organización, porque tiene un equipo de 10 personas donde cada quien tiene una asignación y pueden trabajar en conjunto y se defienden y crecen como equipo. Ujú. Y este diagnóstico, digamos, pudiera empezar desde la entrevista de contratación, preguntándole, sí, por las cosas que suelen preguntarse en la entrevista, pero también en cuál sería tu plan en caso de contratarte, cuál sería tu plan en este comercio, en esta empresa, en esta industria, este, cuál es tu proyecto de vida a largo plazo, cómo te podemos ayudar para que eso suceda. Desde ahí puede empezar una buena relación en donde no soy yo el jefe, gerente, lo que sea, que te va a mandar, sino esa persona con la que vamos a construir juntos, sí, lo que necesita esta empresa, pero también tu desarrollo personal, profesional. Sí, ¿no? Y de hecho va desde ahí, va desde cómo publicas tú las vacantes que requieres. Ajá, O sea, qué perfil buscas, cómo le estás mandando el mensaje a la persona claro. que le haces que se interese y diga, ay, o sea, yo me gusta eso, o sea, lo que están diciendo ahí me gusta, déjame, porque te digo, hoy casi que se le suben al camión y llegan, no saben a dónde fueron y todo, pero eso, el sistema de reclutamiento es tu inicio. Entonces sí debe de trabajarse en él y debe de ser de una manera que se pueda ayudar a la persona, pero también al entrevistador. ¿Qué es lo que pasa hoy? Entrevista de recursos humanos y dice, ah, mira, esta persona de acuerdo al perfil que me dieron y hay un gran vacío ahí con las descripciones de puestos. Ajá. O sea, ¿qué va a hacer la persona? Entonces, si no la tienes definida, es un vacío grandote. ¿Por qué? Porque en base a eso deberías de contratar. Si tu descripción de puestos dice, recursos humanos va a poder decir, ah, bueno, necesita estos requerimientos de edad, de escolaridad, de experiencia y demás. Y dice, aquí está a la persona que lo va a contratar, el supervisor. Ahí te va, tienes 3 candidatos. Pero si el supervisor no sabe entrevistar, Ujú. pues casi casi que le va a decir, o sea, 2, 3 preguntas y sí, sí, pásamelo, ya me urge, o sea. Ajá. Entonces, no hay esa preocupación que tú bien comentes. ¿Cómo hago ese enlace y esa empatía de decir, oye, tú, mira, haces esto, tienes familia, a qué te dedicas, cuál es tu hobby y cómo empatamos eso con el puesto persona, ¿no? De tal Claro. manera que digas, bueno, ya tengo el esquema de la persona, ya tengo el esquema del puesto y la experiencia, bueno, es la mejor opción que puedo tomar. Pero sí tienes que hacerlo. Pero ahí hay que trabajar en varios sistemas, o sea, y preparar a la gente también. Pues Gerardo, te agradezco muchísimo por estar acá con nosotros. No, hombre, muchas gracias, Jesús, gracias por la oportunidad. Y sí, lo primero que debe estar haciendo la organización, identificar cuáles son las causas, atacarlas, usar metodología y ver qué acciones toman y darles seguimiento. Hay metodología para eso, Sí. ¿sí? Y estamos para servirles.
Muchísimas gracias. Seguro va a ser de mucho interés, tanto los pequeños negocios, como decíamos, a las grandes empresas, ¿no? Claro. Y muchas gracias por estar acá No, muchas gracias, con Jesús. nosotros. Muy amable. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto. Mi nombre es Jesús Cervantes, Doralí Castillo en la producción. Les invitamos a que le den manita arriba a este video, a que activen la campanita, a que nos sigan en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila, porque pues aquí vamos a estar publicando contenido de diversas áreas que pueden ser de su interés. Por lo pronto les deseamos que tengan una excelente jornada y les invitamos a seguir viendo los episodios de Contrapuesto. Hasta luego. Gracias.